En este vídeo vamos a analizar un montón de datos de ventas de vehículos eléctricos, tanto camiones como coches, como motos y todo tipo. Es un vídeo largo y con muchísima información, por lo que te recomiendo o verlo a trozos o incluso utilizar la línea de tiempo aquí abajo para saltar a las partes que más te interesa. Quiero agradecer la colaboración con Luis Valdés, que me ayuda a analizar estos datos. Vamos allá. Bienvenidos a Todos Eléctricos, donde hoy vamos a analizar otra vez los datos interesantes sobre las ventas de los vehículos, no solamente los coches, sino todos los vehículos eléctricos en España. Y para ayudarme con esa tarea, que no es tarea fácil, tengo aquí un invitado, Luis Valdés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal otra vez? Muchas gracias por venir aquí y ayudarme a analizar estos datos. Cuéntame un poquito a qué te dedicas dentro de esto de los datos de los vehículos eléctricos. Pues lo que yo hago es bajarme siempre los datos de la Dirección General de Tráfico y extraer de esa enorme base de datos lo que me parece más relevante, no para entender los detalles de todos los vehículos, de hecho, en el fondo yo de coches entiendo muy poco, sino más bien orientados a saber cómo van evolucionando la adopción del vehículo eléctrico en el mercado español. Vale, perfecto. Entendiendo como vehículo eléctrico turismos, furgonetas, que hay otros que los juntan, pero a mí me gusta separar para adaptarlo a la forma de medirlo que tienen fuera de España, de tal forma que al consolidar datos con otros compañeros estemos hablando de lo mismo, comparando peras con peras y manzanas con manzanas. Me imagino también que la motivación para comprar un turismo eléctrico puede ser completamente distinto de la motivación de comprar una furgoneta eléctrica. No tiene nada que ver, claro. Incluso la progresión de ambos dentro del mercado puede ir completamente por caminos diferentes. Vale. Entonces, vehículo es turismo, furgonetas, pero también turismo es autobuses, camiones y motocicletas. Vale, perfecto. Vamos a ver los datos entonces. Los tenemos aquí. Vamos a empezar con, digamos, la imagen general de las ventas y luego vamos al detalle con marcas, modelos y algunas curiosidades. ¿Te parece? Vamos a ver qué vamos encontrando. Vale, perfecto. Si alguien quiere más datos de este tipo o quiere pues, hacerte más preguntas, ¿dónde pueden hacer eso? Pues mandarme un comentario en el vídeo, que También. lo suelo leer, y si no, pues siempre está la opción a través de Twitter de mandarme un mensaje, que si está en mi mano lo podré responder. Vale, la cuenta de Twitter está arriba en la pantalla aquí. Bueno, pues Luis, ¿nos puedes explicar qué es lo primero que vemos aquí? Bueno, aquí vemos el mes de junio comparado con junio de 2022. Vale. Es, de nuevo, un mes de recuperación. Se está repitiendo un patrón en prácticamente todos los meses de 2023, en los que mes a mes se va recuperando con respecto a 2022 la cifra de vehículos de turismos totales vendidos. Pero no se recupera de la misma forma según el tipo de motorización que tiene. Vale, perfecto. Y esa es la diferencia que vemos aquí en esta columna, ¿no? Sí, esta vez también puse la diferencia en unidades para ver los trasvases, como habíamos hablado la primera y última vez que habíamos hablado antes. Entonces aquí podemos ver también los trasvases, cómo se están produciendo en un solo mes. Vale. Y destaca los 100% eléctricos con un cambio de 85% con respecto al mismo mes del año anterior. Destacan dos cosas. Vale. Destaca el alto crecimiento de los coches 100% eléctricos en un mes en el que el año pasado ya fue alto, como lo son prácticamente todos los últimos meses de cada trimestre. Vale. Porque el último mes de cada trimestre es cuando todo el mundo sabe que Tesla hace las entregas para sus informes trimestrales, en los que quieren salir muy bien en la foto. Claro. Y toda la competencia de Tesla lo sabe y también hacen entregas de flotas, etcétera, de cara al último trimestre para no salir muy mal en la foto con respecto a Tesla. Y no estamos hablando aquí de España, sino a nivel Europa o a nivel global. Vale. Ese es uno de los datos que llama la atención. Es un crecimiento para ser último mes de trimestre muy bueno, muy bueno. Entonces, quizás, como es último mes de trimestre, lo que estamos viendo aquí, los datos se tuercen un pelín a favor del eléctrico, ¿no? Sí, cada fin de trimestre, hoy por hoy, en Europa se produce un pico, un diente de sierra en el último trimestre de cada mes, que es especialmente exagerado en diciembre.
Vale. En diciembre, porque ahí coincide además con la retención de coches de combustión y sobre matriculación de coches que aún están en camino, de coches eléctricos, para cumplir con las normativas europeas de emisiones en cada marca. Vale, perfecto. Ese es uno de los dos datos llamativos. El otro es ¿Cuál el que es está el en otro? rojo. En rojo ahí. Y estamos hablando de los... De los diésel. Que mucha gente dice, claro, es que los están prohibiendo, nadie está prohibiendo los diésel. Tú vas a cualquier concesionario, pides un diésel y te dan la llave ahí mismo prácticamente. Y de hecho, un diésel hoy en día no tiene más restricciones para entrar en ciudades que cualquier híbrido o de gasolina, ¿no? Entiendo que no, que todavía no. Entiendo que todavía no, que con respecto a la gasolina, sí es verdad que en la mente de las personas está la idea anclada de que esto puede cambiar en cualquier momento. Más que el valor residual del que se habla mucho, yo creo, es una opinión personal, que cala más en la mente de las personas un posible cambio de normativa que deje a los coches diésel en desventaja. Y también una conciencia medioambiental, es decir... Así que tú crees que realmente la caída ese de diésel es una conciencia de las personas de posibilidad de que no se vayan a poder utilizar tanto el diésel, medioambiental. Mi opinión ¿Sí? es que, sobre todo, es temor a que me impidan circular con un diésel en el corto plazo. Mucho más que medioambiental. También es medioambiental el que no se puede permitir un coche eléctrico hoy en día. Entre un diésel y un gasolina, probablemente opte por un gasolina. Vale. Pero si tú me preguntas mi opinión personal, y no tengo ningún criterio científico, porque no he hecho ninguna encuesta representativa, Vale. sí que pienso por lo que veo, por lo que leo, por lo que siento al leer todo lo que leo, que existe un temor generalizado a que los diésel tengan dificultades en el corto plazo para circular. Vale. Perfecto. ¿Más cosas a destacar aquí? Quizás porcentaje por motorización aquí abajo. Sí, por primera vez nos acercamos al 6%. Redondeando se ha quedado un 5,85%. Entonces me he permitido la licencia de autor de quitar los decimales para que redondee al 6%, que es la primera vez en la historia de España que los 100% eléctricos alcanzarían esa cuota. Vale, perfecto. Una cuota que deberían de haber alcanzado en el segundo trimestre del año pasado, donde España sufrió un bajón repentino y muy difícil de explicar, y nos hemos alejado de la línea de crecimiento europeo, y junto con Italia nos separamos de esa trayectoria y nos fuimos de marzo de 2022 hacia abajo, en vez de ir hacia arriba, como hicieron el resto de países, ¿no? ¿Y ninguna razón aparente o te atreves otra vez a dar una opinión? Entramos otra vez dentro de las especulaciones. Efectivamente hubo una campaña muy fuerte entre el sector de distribución para evitar la venta de coches de 100% eléctricos a privados. Pero esto no existe de forma... no se puede demostrar de forma científica, pero sí que se escucha muchísima gente que ha terminado comprando un coche eléctrico, que su experiencia al llegar a los concesionarios era prácticamente de quitarles de la cabeza la compra de un coche eléctrico, ¿no? Esta campaña fue especialmente fuerte y coordinada con muchas apariciones en prensa de noticias de muy dudosa veracidad en torno a los coches eléctricos, ¿no? Pues aquí me gustaría preguntar a vosotros, la audiencia, si vosotros alguna vez habéis entrado en un concesionario preguntando por un eléctrico y os han intentado o os han cambiado de la idea, los propios concesionarios. Yo tengo poca experiencia con eso, pero sí que me gustaría saberlo. Bueno, por lo que he hablado contigo, tú tienes la experiencia contraria, pero claro, tú siempre pides coches para probar, entonces a lo mejor no te relacionas con el común de los concesionarios, ¿no? Yo, el contacto que tengo es más bien con los operadores de flotas de prensa, entonces no tengo tanto contacto con el concesionario directo, algunas excepciones, pero no es mi experiencia, no tengo más experiencia. Bueno, vamos a ver qué nos decís en los comentarios. Estamos deseosos Muy bien. de recibir información de terceros. Si sumamos los eléctricos y los enchufables, llegamos al 12%. Pasamos al siguiente porque eso tiene una curiosidad. Sí. Aquí los he juntado en enchufables, ¿no? Vale. Porque la nomenclatura, yo utilizo siempre la misma nomenclatura, que es 100% eléctrico, híbrido enchufable, la suma de los dos, enchufable, ¿no? Vale. Hay gente que utiliza la palabra electrificado para incluir incluso los híbridos no enchufables,
Y esto es un poco aberrante, pero se ve muchas veces en la prensa los días primero de cada mes cuando hacen referencia a las ventas del mes anterior, ¿no? En realidad, el eléctrico puro, o BEV, es el que está llamado a ser la tecnología del futuro. El híbrido enchufable es una tecnología intermedia, para, mientras tanto, cubrir necesidades de mucha gente que piensan que hoy no están cubiertas por el coche 100% eléctrico, Vale. como pueden ser los viajes largos. Y sí es verdad que el híbrido enchufable, en ciudades como Madrid, están colaborando, como creo que veremos un poco más tarde, en una reducción muy notable del consumo de combustible. Vale. Pero para lo que es la adopción del vehículo eléctrico, digamos, de aquí al horizonte 2035, en el que creo que el híbrido enchufable no va a ser una opción, pues nosotros nos orientamos más, cuando digo nosotros me refiero a mí y la gente con la que interactúo fuera de España, en la evolución del eléctrico puro. Pero, efectivamente, estamos al borde, a unas pequeñas décimas, de hacerle un sorpaso, los enchufables, al diésel. Y esto es muy notable porque en la calle, yo incluso hice una encuesta en Twitter que no es representativa, pero mucha gente piensa que los diésel todavía andan cerca de 1 de cada 2 coches en las ventas mensuales. Y, vamos, más bien 1 de cada 10. Más bien 1 de cada 10 y bajando, ¿no? Y bajando. Este sorpaso no se ha producido en junio y si no se ha producido en junio tampoco se va a producir hasta septiembre o diciembre probablemente este año, otro fin de trimestre, ¿no? Que es cuando digamos que los enchufables pegan un pequeño tirón. Yo quiero aclarar una cosa que has dicho. En 2035 los híbridos enchufables no entran, no van a ser posibles de venderse como vehículos nuevos, al menos que haya un cambio legislativo desde Europa. No entran en los planes futuros. Lo que hay es ningún tipo de vehículo con combustión. A no ser que consigan demostrar que solo admiten... Al no ser que admiten solamente los e-fuels, lo cual no es algo viable económicamente. De momento. Ni de momento ni nunca, Luis. ¿Cuáles son los modelos concretos que han tenido éxito en este mes de junio? Tradicionalmente, cada fin de trimestre es cuando más entregas de Tesla se venían produciendo. Esto es algo que tenía agotados a los empleados de Tesla y muy estresados a los receptores de los coches, ¿no? Normal, sí. Se ve cada historia por ahí. Esto, poco a poco, desde hace un año, se está suavizando, pero muy poco a poco, porque hay muchos analistas de bolsa que están muy pendientes todavía de las entregas a fin de trimestre y de lo que se llama el inventario de los coches, la diferencia entre coches fabricados y coches entregados, ¿no? Para poder allanar estos picos de entregas de fin de trimestre, tienes que aumentar el inventario a la fuerza. Tienes que mantener más coches en tránsito, en barcos, en campas, etc. Y los últimos trimestres, consistentemente, se está agrandando el inventario de Tesla, que está ahora mismo en torno a 17 días, que es poquísimo. Pero nadie sabe cuánto es el inventario de Mazda o cuánto es el inventario de Renault, a no ser que trabajes en la industria. Pero mucha gente del público general sabe cuántos son los días de inventario de Tesla porque hay una persecución mediática cada fin de trimestre a ver qué está haciendo esta empresa, ¿no? Vale. Otra razón por la que son entregas a finales de trimestre, que no solamente es por complacer a la gente que opera en la bolsa, también es por logística, ¿no? Ahora tenemos fábricas de Tesla en Alemania, aunque solamente hacen el Model Y, en Shanghai, en Estados Unidos. Ya cubrimos cada vez más sitios, o Tesla cubre cada vez más sitios, ¿no? Con producción y distribución local. Hasta ahora, si por ejemplo tenemos coches de China vendidos en Europa, pues se produce primero para el mercado lejano, para Europa, y luego se transporta durante el trimestre y luego se entrega al final del trimestre, y luego la fábrica en China fabrica a finales del trimestre para pues, su mismo país. Entonces, eso hay dos cosas aquí. Por logística, pues también aumenta eso. Claro, por logística en un PowerPoint, porque uno de los grandes problemas con los que se enfrentó Tesla es que los barcos no estaban ahí cuando ellos lo querían. Entonces, al final, terminaron metiendo coches en cualquier barco. Incluso había imágenes de un barco que era mixto,
de carga y de petróleo, una cosa extrañísima. Y al final metieron, los que llevan el seguimiento a los barcos con Tesla, Sí. que hace un año eran todo charters de Tesla, Sí. al final se volvían locos porque había Teslas en cualquier barco que venía de Asia, ¿no? Vale. Esto era muy complejo, incluso después desde Zeebrugge, en Bélgica, donde llegaban los barcos para Norte Europa y Centro Europa, pues había imágenes de barcos de pasajeros que habían metido en los ferries, en las plataformas donde van los pasajeros, entre las columnitas de aluminio, Algún cochecito aparcados ahí. los Tesla. Hay fotos increíbles. Claro, esto, decir yo voy a fabricar el primer mes de cada trimestre para exportar a Europa y el último mes de cada trimestre para las entregas locales, Les dificulta ese transporte. eso también. en el papel queda muy bonito, pero le salió muy caro porque tenían que competir con los barcos para poder hacer esa distribución. Una vez que llegan a producir tanto que llenan barcos y barcos, ¿no? Porque al principio cuando no hay tanta producción, pues no es tanto. Claro, claro. Bueno, digamos que el aumento de producción de Tesla a Berlín ha ayudado muchísimo. De hecho, han liberado un barco cada semana, que eso por 2 meses del principio de trimestre, Sí son que es. 8 barcos enteros que se han ahorrado. Sí. Y además han empezado a entregar prácticamente a la semana siguiente de producir dentro de Europa. Así que, bueno, pues esto efectivamente son muy altos por ser fin de trimestre, pero tampoco tan altos porque ya los meses anteriores del trimestre, en mayo y en abril, se entregaron cifras récord en muchos países de Europa de Tesla, gracias precisamente a que están intentando aplanar esa curva. Pero eso hace precisamente más dramático la gran diferencia entre Tesla y el resto, cuando Tesla ya no entrega todo a fin de trimestre. Digamos que el año pasado, cuando tú decías un último mes de trimestre, fijaros lo que ha vendido Tesla, todo el mundo decía, claro, porque es fin de trimestre. Pero es que ahora ya no es solamente el fin de trimestre, sino el mes anterior y el primer mes de trimestre. Vale. Se está produciendo un gap entre lo que es Tesla y el resto que se está agrandando cada vez más. Pero hay uno aquí que no va del todo mal tampoco, y es el MG4 que ha entrado fuerte, ¿no? Un modelo que vemos, pues ha empezado su entrega ahora en el 2023. Sí. Unos pocos ahí al final del año pasado, pero bueno, casi nada. Y ya está el tercer coche más vendido en este mes. Y podría ser muchísimo más, porque hay muchísima gente que pidió el modelo básico la primera semana que se podía pedir y todavía no lo han recibido. Todavía no. Es decir, lo que vemos aquí es lo que ellos han sido capaces de traer para el mercado español, porque están compitiendo en todos los mercados de Europa. En Francia han conseguido una posición buenísima, de tal manera que los fabricantes franceses están empezando a ver a AMG como uno de sus principales rivales. Fíjate. Pero también en Alemania han conseguido meterse en el top 20, en un puesto que no está nada mal. Es decir, en toda Europa están consiguiendo, y ya no es, el MG4 es el principal, pero aquí vemos otro modelo de MG en el top, que es el Aquí, ZS. El ZS, sí. La versión eléctrica del ZS, que el ZS es un modelo que se vende mucho con todas las motorizaciones, pero la eléctrica está en el top español también. Fenomenal. Y tienen 2 modelos más que no están en el top, pero ellos podrían estar mucho más arriba si pudieran traer más coches. Probablemente es un problema de que están aumentando la fabricación de estos modelos y no tanto de espacio en los barcos, que yo creo que eso lo están resolviendo bastante bien con un sistema muy innovador para traer los coches en formato contenedor, ¿no? Traen 3 coches protegidos por un armazón que tiene las dimensiones de un contenedor estándar. Ajá. Y entonces pueden utilizar barcos cargueros normales para traer coches y no quedar exclusivamente en manos de los Ro-Ro, que están mucho más disputados ahora por otras marcas como BYD y Tesla, ¿no? Manos de los... ¿Qué, perdona? Los roll-in, roll-out, los coches que tú conduces para meterlos Sí, sí, sí. y para sacarlos, ¿no? Vale. Pues estos los meten en una especie de armazón que tiene las mismas dimensiones que un contenedor y así lo cargan sin conductores, ¿eh? Lo cargan como si fuera un contenedor más. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más destacarías aquí? Tenemos, bueno, el Jeep Avenger. El segundo mes y, como veremos después, además con entregas a particulares, para ser el segundo mes con entregas a particulares y no las típicas entregas que se hacen al principio Sí. a los concesionarios para mostrar y probar, no está nada mal, no está nada mal. Bueno, pues lo que yo destacaría de aquí sobre todo
es lo mal que están las marcas tradicionales y que además, como veremos después, además están consiguiendo estos números no a base de vender al público, como sobre todo Tesla y MG y el Jeep, y en menor medida algunas más que veremos después, sino que las marcas tradicionales que deberían de estar peleando por los primeros puestos entre el público, sobre todo automóviles que se fabrican en España, como el Citroën EC4 o el Peugeot 2008. Vale, tenemos aquí a ver si lo encuentro aquí, ¿dónde está el Citroën EC4? No ha entrado en el top. No está ni siquiera... Ha entrado el 2008, que se fabrica también en España, y tampoco creo que ha entrado el Corsa, que se fabrica también en Figueruelas. ¿El Berlingo dónde se fabrica? En Vigo. Este sí. Y en Vigo, y se ha fabricado muy bien, pero no es un coche de público, no es un coche de particular, como veremos después. Y en Vigo sí que se fabrican el Berlingo, que aquí en esta tabla está reflejado, aquellos berlingos que se matricularon como coches de pasajeros, porque muchos berlingos se configuran de carga y están en el apartado de furgonetas, siendo también berlingo. La suma de los dos incrementa en 110 ese número, pero no llega a adelantar al MG4, o sea que, pero bueno. Pero lo más llamativo es que incluso modelos de fabricación europea, de marcas tradicionales, de marcas de volumen, y 3 modelos de ellos de fabricación nacional, solo el 2008 lo tenemos en el top 20 de junio y con un número muy, muy modesto. Eso es lo más llamativo. En vez de estar dando la pelea y peleando entre ellos, se encuentran muy al final y con ventas a particulares muy bajas. Veo también aquí arriba el ID4 con 222 y el ID3 con solamente 90 unidades. ¿Qué le pasa? El ID4 está ahí gracias a una gran matriculación que se hizo a fin de mes a una compañía de rentacar que no sé cuál es. Sí que veo mucho en redes sociales que cada vez más gente llega en tren a Madrid y alquila, y estoy tratando de juntar la información de qué compañías de alquiler son, que tienen varios modelos de coche eléctrico ya a disposición. Vale. Por ejemplo, Polestar también hizo una matriculación a coche de alquiler el último día del mes con 115 unidades, y por eso también Polestar 2 está en el top, En el pero está 189. muy lejos de las entregas a particulares todavía. Vale. Vemos más sobre eso de los particulares luego, ¿no? Lo vemos después. Sí. O sea, lo llamativo aquí es que dos marcas que tienen un posicionamiento adecuado, calidad percibida, precio, como son Tesla con sus 2 modelos top y MG, están a mucha distancia del resto, que están colocando números muy modestos, haciendo grandes descuentos a flotas y a empresas de alquiler. Eso es, digamos, el resumen del mes de junio. De los modelos individuales ahora. Entonces, si ahora lo vemos, turismos 100% eléctricos mensual, también en junio, por marcas, pues lo de Tesla es más agudo todavía aquí, ¿no? Claro, no solamente es que los 2 primeros modelos son con diferencia los más matriculados, vendidos, sino que además tienen modelo S, modelo X, que también han vendido bastantes para el precio que tienen. Claro. Y con esto se disparan, ¿no? 1.754 es el récord para un mes, si no estoy equivocado, y es un récord de trimestre, y además al 30 de junio se había superado en algo el total de 2022, es decir, Tesla va como una moto. Tesla ha vendido en la primera mitad del año 2023 más que todo el año anterior. Más que todo el año 2022. Y si juntamos Sin esto- concesionarios, sin nadie que entras por la puerta y te diga llévatelo. Solo con gente comprándolo a través de la página web. Es muy llamativo. Pues sí, pues sí. Porque se supone que la red de concesionarios es tu red de ventas. Si tú eres una marca de coches y tienes una red de concesionarios, esa es tu red de ventas, no es tu red de distribución. Tu red de distribución lo serán cuando adopten el modelo agencia. Pero hoy por hoy es tu red de ventas. ¿Y cómo puede ser que con redes de ventas de cientos de concesionarios, una empresa que vende coches por encima de 40.000 euros sea la número 1 con tanta diferencia vendiendo solo por Internet? A esto hay que guardarlo bien en la cabeza y las personas que entienden de marketing de producto, darle muchas vueltas a qué está pasando, no con Tesla, que es muy fácil de saber, sino con todas las demás. Sí, sí, es otro modelo de negocio totalmente, ¿a que sí? No, en teoría no debería de serlo, pero lo está siendo. ¿Por qué? Si tú me preguntas mi opinión personal, que yo de marketing de productos siempre digo que sí que sé,
mis compañeros de marketing de producto de esas marcas tradicionales saben lo que hay, pero los que toman las decisiones no las quieren tomar por alguna razón que puede ser muy discutible. Bueno, yo tengo una teoría muy clara. Y la teoría es que un vehículo eléctrico fundamentalmente a lo largo de su vida ingresa menos a un concesionario porque tiene menos mantenimiento, menos reparaciones. Por lo tanto, el margen que tiene un concesionario al vender un coche normal puede ser muy bajo porque lo recupera con reparaciones, con mantenimientos continuos durante la vida del coche. Sin embargo, no lo tiene tanto por el eléctrico. Entonces, el concesionario está más interesado en venderte uno de combustión. Bueno, lo has dicho tú. Creo que no eres el único que tiene. Yo desde luego comparto esa teoría, pero eso tiene que ver con el canal con el canal de ventas, con el canal concesionarios. Mi preocupación va más hacia las marcas. Cómo las marcas están perdiendo el control sobre su cliente final. ¿Cómo puede ser que ellos no tengan diálogo con el comprador de sus coches? Porque el comprador de sus coches no es Lars, no es Luis, sino que es el concesionario de Alcalá de Henares o el concesionario de Toledo. Sí. Este es un tema muy grave en distribución. Es un posicionamiento terrorífico tener un PVP que el consumidor final nunca va a asociar bien con la calidad percibida del producto, y si le hace descuentos a través de automatriculaciones al canal de ventas concesionario, quedas en manos de un intermediario, como una aerolínea queda en manos de la agencia de viajes para venderte un vuelo Madrid-Barcelona que tú podrías comprar en la página web, incluso quizás más barato. No me quiero meter en aguas turbulentas, pero es una semejanza muy parecida, ¿verdad? Entonces, empresas de automoción que tienen ese capital tan gigantesco, que tienen esas cuentas de resultados tan gigantescas, esos activos tan increíbles y ese producto que venden a ese precio, ¿cómo pueden estar tan disociados de sus consumidores y en manos de un canal de distribución? Sí. Esto es algo que me imagino que ellos no harán público los problemas que tengan con su canal de ventas concesionario, pero que son conscientes del problema que tienen. Claro, claro. Bueno, volviendo un poco al gráfico, aquí hay algunos que sí que me parecen curiosos. Aquí entra BYD. BYD está ahí, está empezando sus ventas, tiene modelos muy buenos, como el Han y el Tang se llama. ¿Correcto? Pero digamos que para el público general tiene de momento el Atto 3, que está recibiendo como coche muy buenas revisiones, Sí. excepto la tuya, que criticas cosas que no te han gustado, que está muy bien para... Yo siempre critico algo, Luis, siempre encuentro algo. Ningún coche es Recomiendo perfecto. su revisión del Atto 3. Sí que me ha gustado el coche, Sí, no, tampoco es eso, desde luego es un coche... Es uno de tus vídeos que me he visto de principio a fin. Porque no los ves todos así. los veo muchos, el día tiene las horas que tiene, yo no me dedico a esto y tengo familia y demás, pero me gusta. Este me lo vi de principio a fin. El Atto 3 es un coche de masas. Sí. No es un coche de masas en Europa todavía. Pero, ¿qué está pasando? Que están a punto de terminar muchas fábricas en China, gigantescas, del tamaño de las gigas de Tesla, Ajá. para hacer modelos como el Atto 3. El Dolphin, el más pequeñito. Ese viene ahora también, que en esa cantidad hay 15 Dolphins, Ajá. pero no han ido a la venta al público, se han matriculado para exposición y pruebas. Y pruebas, sí. 15 que creo que van a empezar a vender en septiembre. Lo que está haciendo BYD es preparar la red de distribución. Y a la vez, en paralelo, están abriendo fábricas y líneas de producción nuevas en China. Van a traer el Atto 3, que es un coche que están probando fuera de China, y no estoy hablando de Europa, lo están probando en Tailandia, es el coche más vendido eléctrico, creo que ha sido el coche más vendido eléctrico en Israel, lo están llevando a Australia, es decir, ellos lo están probando fuera y saben qué aceptación tiene, y de momento tiene el precio que tiene, que no está mal el precio, pero sí está mal porque es desconocido, pero no está mal en cuanto a que aquel que lo conoce y lo percibe el valor del coche, acepta el valor que tiene, ¿no? Claro. Lo que vayan a hacer después es o bien una gran campaña, cuando tengan coches para traer en grandes cantidades, o un descuento. Una de las dos cosas van a hacer, seguramente. Bueno, yo creo que otra cosa que les frena es ser una marca desconocida, ¿no? Es una ¿Dónde marca... voy a las revisiones? ¿Dónde voy a repararlo? ¿Qué pasa si algo falla? Claro,
todo eso lo están preparando, ¿no? Bueno, si lees la prensa del sector, se están afiliando nuevos dealers, ¿no? a BYD, que saben muy bien qué es lo que tienen. Ellos sí saben lo que tienen entre manos y tienen una expectativa de BYD de que va a hacer las cosas bien. Entonces, el Atto 3 es uno de estos coches, pero los coches de masa no va a ser tanto el Atto 3 como el Dolphin, que se está preparando, es un coche más pequeñito, Sí. pero se está preparando una gran producción del Dolphin, y el Seagull, ¿no? El Gaviota, Sí. que ese va a ser un coche microurbano, baratísimo en China, y que si lo traen puede romper el mercado, ¿no? Puede romper el mercado. A ver el precio. A ver el precio y la logística, Sí. porque los mismos problemas que tenía Tesla para traer sus coches IMG. de alto valor, traer Seagulls en barco puede no ser tan interesante. Así que es posible que si no es muy interesante desde el punto de vista económico traer el Seagull, nos quedemos ya con el Dolphin y la cosa se quede ahí, ¿no? Y hagan el Seagull en Europa cuando abran una de las fábricas que están planeando abrir. Muy bien, muy bien. ¿Qué más marcas tenemos aquí que hay que destacar? Volkswagen con 400 unidades. Bueno, ya vimos que el ID4 tuvo matriculaciones muy fuertes de Rentacar y las 90 del ID3, bueno, si sumas ID4, hay ahí muchas, y cuando miremos después cuánto venden a particulares, hay una cantidad de ventas a particulares que no son ni del ID4, ni del ID3, ni del ID5, son del ID Buzz, Ajá. que tiene versión de pasajeros y versión de carga. Y la versión de pasajeros está teniendo sus compradores antiguos hippies que ahora tienen dinero y Sí. viven en islas Sí. o cerca de la costa y demás, y están teniendo buenas ventas el ID Buzz. Y no solamente en España, es una cosa general. Muy bien. Es un coche que atrae a un cierto público nostálgico y que se lo puede permitir. Si yo me lo pudiera permitir, a lo mejor hasta podría estar allí, ¿eh? Yo también, porque es un coche que tiene Alba, es práctico por su tamaño también, que no tiene tanta competencia en ese segmento, ¿no? Así que sí, no tiene, yo creo que es un caso único, ¿no? Eso es, es eso es. un coche para disfrutar, ¿no? de viajes. Entonces, la suma del ID4, con su mayoría a Rentacar, los pocos ID3 y ID5, pero también, sobre todo, el ID Buzz, suman esos casi 400 unidades, ¿no? Es muy poco para Volkswagen, ¿no? Y Volkswagen quería estar en 2024 adelantando a Tesla a nivel mundial. Estamos viendo los problemas que está teniendo. Bueno, vamos a ver si mejoran. Para mí, Volkswagen es un problema de precios, sobre todo, ¿no? Si consiguen abaratar un poco sus productos, pues sí que son buenos productos también para vender. A ver si... El precio no es aceptado por nadie. Ocurre lo mismo con Opel y con Peugeot, por ejemplo. Tienen unos precios de precio de venta al público, PVP, que nadie acepta. Todo lo que están vendiendo prácticamente estos modelos que debían de ser de masas es a empresas o a Rentacar, ¿no? Pero ya antes de terminar esta página, hacer una especial referencia a Mercedes y BMW. Mercedes y BMW son dos marcas que están yendo muy bien en la electrificación de sus modelos. Y la experiencia con el usuario es la que debería de ser en todas las grandes marcas de volumen, ¿no? No existe ese rechazo a vender los modelos electrificados. No existe ninguna noticia o sensación de que ellos prefieran vender un modelo a otro. No existe esta sensación. Y ahora que, mientras estamos grabando, o como se suele decir, a la hora de grabar este vídeo, están saliendo las cifras de la primera mitad del año y las dos marcas están muy bien posicionadas, creciendo por encima del 100% con respecto a 2022. Van por el buen camino. Incluso BMW está muy bien en coches eléctricos en China comparado con el año pasado, lo cual es una excepción entre las marcas occidentales quitando Tesla. Además, en China tienen algunos modelos que no están disponibles aquí. Tienen uno equivalente a una serie 3, que aquí tenemos ahora el i4, pero ahí tienen creo que lo llaman el i3, no estoy seguro, pero es una berlina un poco más pequeñito que el i4 y es el tamaño del coche más popular de BMW desde siempre, y ese lo venden en China.
y la gente sí acepta de los eléctricos de BMW, cosa que no está pasando, por ejemplo, con los eléctricos de Volkswagen en China. Sin embargo, BMW está consiguiendo mantener el tipo allí, de momento. Vamos a ver cómo evoluciona la cosa. A ver, a ver. Aquí Mercedes también, hablando con ellos, lo toman muy en serio. La electrificación para ellos es clarísimo. Su objetivo es para antes de 2030 tener toda su producción en Europa eléctrico, 100%. Ya sé que en la comunicación decían algo como en los mercados donde sea posible. Ese mercado también incluye España, es decir, que en España sí que es posible. Entonces yo creo que en toda Europa en 2030 como tarde ya veremos Mercedes 100% eléctrico. Ellas por lo menos lo tienen clarísimo. Mercedes es una de las muy pocas marcas que matriculan coches 100% eléctricos todos los días hábiles. Cosa que, por ejemplo, en Volkswagen no puedes decir lo mismo. No. Y eso te da una idea y también se reparte a lo largo de todo el mes. Ellos no tienen automatriculaciones y cosas por el estilo. Te das cuenta de que ellos tienen una venta normalizada de su producto eléctrico al público. Como si estuviéramos hablando de China, como si estuviéramos hablando de Estados Unidos, que no tiene picos extraños, sino que es una progresión constante, ¿no? Muy normalizada. Pues sí. Y las dos marcas se mueven también en unos precios donde la electrificación no significa que sus coches sean más caros. Un BMW iX cuesta lo mismo que su correspondiente BMW X5. La versión 100% eléctrica de un coche grande 4x4 pues no son más caros que sus versiones de combustión. Y en esos rangos de precio quizás el cliente tampoco es tan, digamos, por subir un poco el precio no quitas tantos clientes, ¿no? Y además me imagino que el servicio que dan, facilidades de instalación de punto de carga y todo lo demás, de esto sabes tú muy bien, ¿no? Pero sí. Yo en esto soy totalmente ignorante, pero me puedo imaginar perfectamente el servicio preventa, venta y postventa de estos modelos debe de ser... Muy bien estudiado, sí. Sí, fíjate que si hablamos de puras prestaciones, su competidor podría ser un Model S, Model X, y yo no creo que Model S, Model X le esté quitando clientela eléctrica a Mercedes y BMW. Ahí hay otro, puede que los precios sean parecidos, pero es otro tipo de coche. El cliente de un Mercedes o un BMW pues busca unas calidades que no encuentras en un Tesla. En cambio, en un Tesla tienes algo de tecnología y prestaciones que no encuentras en los otros, y yo creo que son dos tipos de clientes distintos, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Que Pues tengamos perfecto. por lo menos un segmento, el alto, en el que hay coches para todos los gustos. Eso es. El deseo es que esto vaya bajando en la escala de precios y que todos tengamos coches para todos los gustos y necesidades. Eso es. Y no que tengamos gente que nos pone palos en las ruedas y no nos quiere vender lo que tienen, ¿no? Eso es. Matriculaciones, 100% turismo acumulado del año. Ya no estamos hablando solamente del último mes, sino los últimos 6 meses, la primera mitad del año. Vemos que aquí es un poco distinto a lo que vimos el mes, sobre todo el Model 3 y el MG4. Aquí se armonizan los picos, ¿no? Sí. Entonces vemos que el Model Y, que es el que va a ser este año, tiene que haber una guerra mundial para que no sea así. El coche más vendido del mundo, de cualquier motorización, el Model Y. No digas muy alto lo de guerra mundial, nunca se sabe, que últimamente andamos finos con estas cosas. Ya. Así es, bueno, pero tendría que ocurrir algo muy grave para que el Model Y tendría que haber una parada de fábrica. Si no hay ninguna parada de fábrica, Tesla va a hacer todo lo que tiene que hacer para vender todo lo que fabrique. Esto es terrible para la competencia. La competencia está prefiriendo en algunos casos guardar los coches sin vender antes que alterar el precio, una cosa que Tesla nunca va a hacer. Tenemos, por ejemplo, cerca de los 100 días de inventario en Estados Unidos de coches eléctricos, no incluido Tesla, porque Tesla no participa de la red de concesionarios, pero todo lo que no es Tesla en Estados Unidos tienen ahora mismo del primer semestre un inventario para casi 100 días, ¿no?, de coches eléctricos, con muchos problemas porque no reciben los compradores los $7.500 de beneficio fiscal, porque no están íntegramente fabricados dentro de los mercados con libre comercio con Estados Unidos, cosa que los Tesla lo tienen todos, el ID.4 lo tiene, por ejemplo, pero Ford no, y el Mach-E, por ejemplo, está teniendo dificultades. Claro. Y entonces, el Mach-E se fabrica en México. Sí, pero tienes que tener la capacidad de demostrar que incluso las baterías
Por ejemplo, Tesla para el Model 3 ha conseguido que le den a lo fabricado en Fremont, los 7500, gracias a que el litio que se utiliza para las baterías viene, creo que de Argentina o Chile, creo que uno de estos países que tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, a través de la garantía de origen, no del montaje de la pila, sino de lo que es el litio que se extrajo para esas baterías, han conseguido pasar ese umbral que hace calificar el coche para los $7.500, ¿no? Bueno, pues esto es muy difícil para los coreanos, por ejemplo, que tienen muchos coches que en Europa estamos diciendo, ¿dónde están los Hyundai?, ¿no? Pues muchos están en campas en Estados Unidos sin vender, que ellos habían hecho un gran desembarco este año. Porque son literalmente $7.500 más caros que los americanos. Y ellos además, Hyundai es una de las marcas que dijo, yo no voy a entrar en la guerra de precios. Bueno, eso no es algo que uno decide. Bueno, puedes decidir intentarlo durante unos meses, pero yo creo que al final todo el mundo va a tener que participar, ¿no? ¿Otros coches a destacar aquí? ¿Otros modelos? Bueno, el Q4 me parece que va bastante bien de ventas. Es un vehículo a un cierto precio. Sí. Tiene su público Audi. Sí. Y claro, de los modelos electrificados de Audi, el Q4, ahora también el Q8. El Q8 ya es otro nivel de precio, pero también se está vendiendo. Y el e-tron, que ya... El e-tron es el que ahora se llama el Q8. Han desfasado el modelo del e-tron. Sí, hay cierta confusión en los nombres cuando se matriculan, porque hay unos RS que todavía... Los nombres de Audi entre e-tron y donde cambian el orden de los factores y todo es un jaleo. Es mucho jaleo. Yo trato de arreglarlo manualmente. Lo que me queda como e-tron sin clasificar como Q4 o Q8 es tan poco que no me distorsiona prácticamente nada la gráfica. Pero sí, el Q4 digamos que es el modelo más accesible de los electrificados de Audi, de los eléctricos, perdón, de Audi. Sí, eléctricos, sí. Y tiene sus buenas ventas, ¿no? Sí, hay mucha gente que prefiere Audi a Tesla. Hay mucha gente que quiere un coche eléctrico, pero no quiere un Tesla bajo ningún concepto. Y entonces el Audi es una de las opciones que más tienen, ¿no? Vale. Otra cosa a destacar aquí, los dos chiquititos, el Fiat 500 y el Dacia Spring, pues no tienen ventas tan mal tampoco, pero teniendo en cuenta lo económicos que son comparados con los otros tres que van después, pues no impresiona tanto. No, bueno, son económicos comparados con los demás eléctricos, pero son caros. Aún así están rondando los 20.000 euros, lo más baratos, ¿no? Eso no es barato para un coche eléctrico que es urbano solamente. Yeah. Tienen estas cifras, sobre todo gracias a matriculaciones para car sharing, ¿no? Vale. En varias ciudades, sobre todo en Madrid, pero no solo. También Zaragoza he visto que hay... Y entonces hay meses en los que de repente se venden muchos de unos de estos dos modelos, siendo que también hay una parte de público urbano en las grandes ciudades que le gusta el Fiat 500, que no es un coche barato, pero es un coche muy cuco. Sí. Un coche que para el que solamente se mueve en la ciudad y se lo puede permitir, por el físico, podría optar a él, ¿no? Sí. Más incluso que el Dacia Spring, como veremos después, ¿no? Vale. Las marcas que más han vendido hasta ahora en el año. Aquí cambio el formato porque tantas gráficas con barras horizontales creo que es agotador. Entonces he optado por este formato porque así a la vez pongo a la derecha el porcentaje sobre el total de eléctricos que tiene cada uno, ¿no? 1 de cada 5 que se ha vendido en la primera mitad de año, que ya es una cantidad 25.000 considerable, 1 de cada 5, más de 1 de cada 5 es Tesla. Y si sumamos Tesla y MG, 1 de cada 3 es Tesla o MG. Eso es muchísimo. Es una barbaridad, sí. Para una marca como MG, que es nueva en el mercado español, después de un periodo de décadas, desde que dejó de ser inglesa a que han vuelto a la vida ahora, irrumpir en el mercado con un 9% en eléctrico, pero también en combustión, tienen una irrupción importante, es exagerado. Eso es muy llamativo para el resto de marcas que no son ni Tesla ni MG. Y que si el resto de marcas estuvieran a la altura de las circunstancias, no estaríamos hablando en España de 25.000 coches, ni estaríamos hablando en España de que somos la cola de Europa junto con Italia, sino que estaríamos hablando aquí, si estuviéramos en el 10% como mínimo, seguiríamos estando en la cola de Europa, pero con el doble de lo que hemos tenido, el 5% en el primer semestre, estaríamos hablando de 50.000 coches ya.
Es verdad, es curioso que siempre se ha dicho, cuando los grandes productores de coches ya se electrifican, pues van a quitar todas las ventas de Tesla. Y no es así. Los que quitan las ventas o los que consiguen son las nuevas marcas, que no conocemos. Y no solamente eso, sino que, por desgracia, existen muchas sospechas de que todas estas marcas, además, están tirando piedras contra el tejado de los coches eléctricos, precisamente porque ellos no están ahí, ¿no? Y tienen un poder de marca muy grande. Es decir, un comunicado que pueda hacer un CEO de una marca de volumen tiene mucho peso porque va a salir en mucha prensa. Cuando un CEO de una gran marca que da decenas de miles de puestos de trabajo en España llama a la prensa, va toda la prensa nacional. Y lo que dice va a ser noticia seguro. Cuando marcas de este calibre critican a los coches eléctricos, simplemente porque a ellos no les está yendo igual de bien, o echan la culpa, como hizo Volkswagen, al mercado, cuando es un problema que ellos tienen en su casa y no, el mercado no lo tiene, eso hace mucho daño. Entonces, bueno, para eso estamos nosotros, tú grabando y yo constantemente dando cifras, para poner nosotros, junto con otros miles de personas, nuestro granito de arena en el otro lado de la balanza, ¿no? Citroën, tercer puesto, tampoco está tan mal. No está mal, pero Citroën, con fábrica en Vigo y tantos modelos que se fabrican aquí, podría estar mucho mejor. Ahora, fábrica en Vigo y fábrica en Madrid. el El EC4 se hace aquí en Madrid, se hace aquí y en Madrid, el Berlingo en Vigo, Villaverde. ¿verdad? Correcto. Podrían tener muchísimos más. Bueno, ellos exportan de España muchos más. ¿Cuál es el problema del grupo Stellantis, que en España incluye Citroën, Peugeot y Opel? Que donde fabrican estos coches eléctricos, la misma cadena de montaje te hace un diésel o un gasolina o un híbrido. Entonces yo no voy a hacer, si tengo una línea de producción con capacidad para 100.000, por poner un número, y solamente esa línea de producción pudiera hacer eléctricos, haría 100.000 eléctricos y tendría que ver cómo vendo 100.000 eléctricos. Pero si yo puedo hacer, en esa misma línea de producción de los 100.000, puedo hacer 99.900 de los que más margen me dejan, que son de combustión, solamente voy a hacer eléctricos aquellos que me piden, y no los que tienen la capacidad de la línea de producción, solamente los que me piden, y quizás tendré que echar cuentas a medida que va transcurriendo el año de cómo llego a ese mínimo que me pide Europa para no pagar una multa por exceso de emisiones de CO2 de la marca. De la flota entera, Claro. sí. Y no porque tenga que es un problema que tiene Volkswagen, que por eso ahora han tenido que cerrar una línea en Emden. Porque Volkswagen, en Zwickau, esa fábrica solo hace eléctricos. Luego, si no venden todo lo que fabrica esa fábrica, tienen un problema. El problema lo tienen, de hecho. Y por eso yo soy muy optimista en el sentido de que Volkswagen, antes de que termine este año, va a tener que ajustar los precios. Porque tiene líneas de producción con una plataforma MEB que solo hace eléctricos. O hace eléctricos y los vende, o echa a la gente. Y ahí en Alemania hay unos sindicatos muy fuertes y además tendrán comprometida mucha compra de materiales a sus proveedores y no será tan sencillo no hacerlos. Van No a se tener puede que simplemente apagarlo, ¿no? han apagado unas semanas una línea en una de las fábricas, pero no se pueden permitir mucho más. Es más, esa línea que han apagado durante 2 semanas más de vacaciones que han extendido, una cosa así, ha generado tanto ruido que menuda cómo sería la reputación de Volkswagen si van más allá. ¿Qué te queda? Vender lo que produces. Y si no te lo están comprando al precio de ahora, Bajarlos. vas a tener que bajar el precio. Turismos 100% eléctricos. Aquí vemos 3 líneas, 2021, 2022 y 2023. Sí, parece que vamos muy bien y vamos muy bien en comparación con los años pasados, pero también íbamos muy mal los demás años, ¿no? Pero bueno, vamos mucho mejor de lo que mucha gente piensa. Yo sí que en mi vida normal pregunto muchas veces a la gente ¿cuántos coches eléctricos 100% turismos crees que se han vendido el mes pasado? Y simplemente porque saben que yo pues miro estos números y tal, ya tiran por lo alto y nunca dan con el número. Es decir, en el imaginario popular la gente piensa que se venden muchos menos coches de los que se están vendiendo. Pero los que ya llevamos un coche eléctrico, estamos viendo cómo cada vez vemos más en la calle, ¿no? Sobre todo porque nos vamos fijando y cada vez se nota más y cada vez se nota más. Y en los garajes, sobre todo, es donde más
la gente mira, uy, el vecino de enfrente se ha puesto un enchufe y esto qué es, tal, te preguntan y con esto viajas. Así que yo espero que esta tendencia de la curva, que lo más importante es la tendencia, yo espero ahora en los próximos 2 meses un aplanamiento de esta curva. Julio y agosto no son buenos meses para vender coches en general. Como mucho se pueden vender algunas unidades a particulares antes de las vacaciones de agosto, poco, pero en septiembre espero otra vez una forma de la curva parecida a la que hemos tenido en junio y un final de año, espero... Explosivo. No bueno, explosivo en comparación con 2022, seguro que sí, y espero quedar entre los 55.000 y los 60.000 coches a fin de año. Esa sería la proyección que he hecho con varios escenarios en mi cabeza y en un Excel. Depende casi más de la capacidad de algunos productores de traer los coches que se demandan, como el Dolphin, como el MG4, a ver cuántos pueden traer aquí, ¿no? No espero en 2023 que BYD sea capaz de traer coches en masa. Sí puede traer más, pero no como para hacer un cambio de la curva. Pero sí espero sobre todo que Volkswagen empiece a traer más coches, después de un cambio de precio, Volkswagen empiece a traer más coches a España, porque ya en el centro de Europa y norte de Europa se le acabó la demanda. Entonces puede ser que busquen cualquier mercado y además Volkswagen ya ha cerrado un acuerdo con sus concesionarios para ir migrando paulatinamente a modelo agencia. No sé si esto automáticamente se va a ver convertido en más ventas de eléctricos, no lo sé, porque falta ver qué hacen ellos en su comunicación directa con el consumidor. Si entran en campañas de prensa donde anuncien el producto y el precio y la gente vaya allí a comprar, ¿no? Quizás es algo que debemos ver después de que haya pasado y analizarlo ya quizás a final de año. Me encantaría poder además analizar algo positivo, Claro. que es lo que todos esperamos que ocurra. Claro, de los coches eléctricos que ha vendido cada una de las marcas, ¿qué porcentaje fue a un particular? Y el orden de izquierda a derecha está respetando el orden de mayor a menor ventas de coches eléctricos en el total. Vale. Y esto es junio, no es enero-junio, porque solamente llevo 2 meses incorporando el dato de venta particular a mi análisis. Entonces no podemos tener todo No el podemos año. tener la primera mitad, pero no puede haber muchas diferencias. Esto es representativo. Vale. Un mes con 6.000, casi 6.000 unidades es muy representativo de lo que está pasando. Entonces vemos que las marcas top de ventas de coches eléctricos, que son Tesla y AMG, además, la inmensa mayoría de sus ventas son a particulares. Quiere decir que ninguna empresa es la dueña del coche, que a lo mejor, pues, incluso un autónomo podría estar en el grupo de empresas, ¿no?, cuando lo matriculan el coche a nombre de la empresa. Particulares como tú y yo, que vamos con nuestro DNI y le hacen la factura a tu nombre o al mío, y no el de nuestra empresa. En el caso de Tesla es el 75% y en el caso de AMG el 80%, lo cual viene a confirmar que estas dos marcas hablan con su consumidor final. Y además que tienen el precio que el consumidor está dispuesto a pagar. Correcto. Las dos cosas. Y esto es fundamental. Son 2 elementos importantísimos de marketing de producto. El tercero es la distribución. Ahí las dos marcas tienen un enorme reto en traer los coches, especialmente MG, porque Tesla ya ha conseguido solventar gran parte del problema con la fábrica de Berlín. Pero MG tiene un tema con la distribución, que encima ha tenido que abrir la red prácticamente desde cero para vender todos estos coches. Me quito el sombrero del trabajo que están haciendo. Muy, muy bueno. Si BYD es capaz de hacer exactamente lo mismo con 6 meses de retraso, bueno, esto a finales de año... Cambia totalmente. ¿Sí? Vamos, para preocuparse muchísimo con lo que va a pasar con las marcas tradicionales si no son capaces de conectar con el consumidor, tanto en la forma de comunicarse con él como en la relación producto y su precio, ¿no? Hay algunos que destacan por muy, muy bajos. Volkswagen, Citroën, Polestar, 3%. Quizás debido a lo que comentaste antes, una gran venta a flotas. Coches de alquiler, sí. Coches de alquiler. Sí. Me imagino que Mercedes, con un 13% también. Sí. ¿Eso va un poco en contra de lo que dijimos antes de aplaudir la cantidad de Mercedes que se venden, o es un coche que en general se vende mucho a flotas? Ahí entro en el terreno de la especulación.
pero por ir por orden, Volkswagen tiene un 10% gracias al ID. Buzz. No es gracias al ID4 ni al ID3, que prácticamente no se han registrado a nombre de particulares. ¿Quieres decir que gracias a la IRIPOS llegan al 10%? Llegan al si 10%. no, Si no hubieran estarían llegado a eso. incluso por debajo. Lo cual es increíble. Esto es dramático y esto es para que se le caiga la cara de vergüenza a los vendedores de Volkswagen. Así. Esto es lo más sonrojante y afecta a la marca Volkswagen. Y yo estoy convencido, y esto es una opinión personal, de que la marca Volkswagen no está en absoluto contenta con esto. Pero es lo que hay. Y este dato es incontestable. Este dato es dramático desde el punto de vista del análisis. No hay lugar al error, porque además la cantidad es lo suficientemente representativa, ¿no? Y lo mismo Citroën, y lo mismo Peugeot, y lo mismo Opel, que son marcas de volumen. Aplica la misma explicación a todas estas marcas por un igual. Y es sonrojante lo que está ocurriendo con la venta o no venta de coches eléctricos por parte de estas marcas y su promoción al particular. Cosa que Mercedes, entonces Mercedes no lo podemos meter en el mismo grupo porque no es una marca de volumen. El comprador de Mercedes puede ser una empresa para coches de empresa de sus altos directivos perfectamente. Y si no lo es, el comprador de un Mercedes tiene seguramente su forma de desgravar impuestos a través de cualquiera de sus empresas. Esto es así, lamentablemente la sociedad es así. El que tiene la capacidad y el deseo de comprarse y lo puede realizar un Mercedes eléctrico EQS, que además los modelos EQS y EQE, que no son absolutamente nada baratos, son éxitos de ventas. Esta gente, pues ya me extraña que llegue a un 13% que lo pone a su nombre, ¿no? Lo normal es que tengan la manera de poner este coche como coche de empresa, y muchas empresas seguramente tienen un coche de empresa de verdad, por contrato, como pago en especie, a sus altos directivos, ¿no? Cosa que no verás en un MG4. Un coche de empresa, un alto directivo, un MG4, no lo verás. Lo podrías llegar a ver a Tesla y probablemente explique ese 25% entre alguna de las multinacionales que ya están empezando a poner en el paquete de retribución de directivos los coches eléctricos, porque esto ayuda a cumplir con algunas ISO de estas empresas, ¿no? Que cada año tienen que demostrar que han hecho algo por reducir la huella de carbono. Creo que también en Tesla una gran parte puede ser taxis y servicios de transporte, que vemos muchos matriculados por taxi, por lo menos aquí en la ciudad. Sin confirmar, he visto taxis vendidos a particular, que viene en la clasificación de la DGT venta particular y con uso taxi. Y me quedé ahí, pero no he ido más allá a profundizar. A lo mejor alguien nos puede... Pero lo normal es que un taxi sea un autónomo o un empresario que lo compra de esa forma. Eso es lo que yo pensaba de forma intuitiva también, y me llevé una pequeña sorpresa. La tengo que revisar. Los datos del DGT a veces son misteriosos, ¿no? Sí, pero en este caso, especialmente para un taxi, no creo que se puedan equivocar porque lleva mucho papel adicional. Curioso, curioso. ¿Vamos a avanzar? Si me permites... Sí, por supuesto. El Jeep, ¿no? Y vale, el Jeep sí, interesante. El Jeep es 68% en su segundo mes. Sí. Porque un coche nuevo, cuando llega, la inmensa mayoría de sus entregas van a concesionarios como vehículo de muestra, de pruebas, etc. Es muy llamativo que tanto BYD, con casi el 50% a particulares, como el Jeep, que son dos marcas que están trayendo modelos nuevos, tengan ese porcentaje que se distingue desde su inicio de lo que está pasando con las marcas de volumen tradicionales. Vienen con otra estrategia de ventas diferente, vienen con otra estrategia de comercialización distinta a las marcas tradicionales Renault. Por cierto, ¿dónde está Renault aquí? Aquí, 26%. 26%. No está mal, comparado con el resto, ¿no? Vamos a tomarlo con una pizca de sal, porque yo, conociendo cómo funcionan también cuando hay un lanzamiento de un coche nuevo, el primer mes, primeros 2 meses, 3 incluso, van a clientes porque quieren que también lleguen ahí y tener ingresos, sobre todo si son marcas nuevas. Por ejemplo, Smart. El Smart ahora, el hashtag 1 o el almohadilla número 1, sí, según como lo quieren llamar, ¿sí?
ya sé que todos los que han traído para matricular iban a clientes. Unos Sí. pocos para pruebas y enseguida Sí, a sí. clientes. Y se ve aquí el 46%. Es un coche que acaba de llegar al mercado y la marca tiene prisas por venderlo. Es correcto, el Smart número 1 ha levantado el promedio de venta a particulares porque el Fortwo, ese sí que está más bajo que el número 1 en venta a particulares. Sí. Claro, porque es un coche, además, el Fortwo es un coche carísimo para lo que es, un biplazas con muy poca autonomía por más de 25, 26 mil euros. Y fíjate que Dacia, frente al Fiat, ¿no? Dacia 51% a particulares, quiere decir que hay gente urbana que sí que están Que lo comprando el coche. Y, A pesar de que hay muchos de car sharing que tienen ahora los Dacia Spring. sí, pero estas compras sucedieron en el año 2022 en su gran mayoría. Ajá. Sí, sí. Bueno, ¿Vale? Y Fiat un poco menos, un poco más a empresas. sí, eso puede estar diluido porque, ¿cómo se llama? Voltio o Volto, Volta, la empresa esta creo que es del grupo Acciona, Ajá. ha adquirido muchos Fiat 500 para Madrid. Voltio me parece que se llama. Vale. Matriculaciones de turismos 100% eléctricos comparativo a Tesla MG aquí. Y está hablando este gráfico, nos enseña las matriculaciones en los últimos 3 días del mes. Cuéntanos un poco de qué va esto. Esto es el porcentaje de los días 29, 30 y 31. 3 días hábiles de mayo. ¿Qué porcentaje de los coches eléctricos que vendió cada una de estas marcas, qué porcentaje de los coches eléctricos que vendió en mayo se vendieron en los 3 últimos días del mes? Vale. Sobre 22 días hábiles que tiene el mes, menos el día 1 de mayo y en Madrid el 15, sobre 20 días, 3 días, ¿qué porcentaje se vendió en los 3 últimos días del mes? Y Tesla y MG, más o menos una entrega homogéneo todo el mes, un pico hacia el final, pero no exagerado, ¿no? Sí. Esto es mayo. A lo mejor si cogemos junio, que Tesla puede tener un empujón de fin de mes, Tesla tiene más en los últimos días Sí. de este porcentaje. No es así, ¿eh? Porque viendo lo que pasó en junio, se entregó en todo el mes, porque el barco último llegó el 8 de junio, y desde el día 9 estuvieron entregando todo lo que podían cada día. Inclusive en julio siguieron entregando de ese barco. Entonces, marcas como Volkswagen, Opel y Citroën están entregando más de la mitad de los vehículos en los últimos 3 días del mes. Sí, las que están en rojo es porque han superado el 50% en los 3 últimos días del mes. Pero es que Opel ha superado el 70%. Y Volkswagen roza el 60%. ¿Y qué importancia tiene eso? Si Bueno, pues, lo entregan en el último día o el primero, ¿qué más da? Esto responde a estrategias de matriculación con automatriculaciones. Si tú además te metes en el detalle, aquí no hay ventas a particulares. Es siempre o flotas para cumplir el mes con ciertas cifras o lo que sea, o flotas o rentacar, porque en mayo también se entregaron rentacar para la campaña de verano. Después del COVID se están produciendo muchas renovaciones en rentacar. Sí. Y, sobre todo, automatriculaciones de los concesionarios. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta fin de mes el concesionario a lo mejor es capaz de ni siquiera decirle a la marca cuántos coches le compran ellos a la marca. Y esto creo que lo hemos pedido a tu público en el último vídeo, ya pedimos aquí abiertamente que alguien nos explique algo más sobre esto, porque yo quiero entender mejor cómo funciona este modelo de negocio. ¿Cómo puede ser que la marca que el concesionario compre a la marca a fin de mes un montón de coches y el cliente sea el concesionario y la marca no sepa quién está entrando al concesionario y pidiéndole coches al concesionario? Que a lo mejor yo entro a un concesionario y pido un coche y me dan un precio. Imagínate que la marca a mí me dice 30.000 y el concesionario me dice, estoy haciendo una hipótesis, me dice 30.000, pero no te lo tengo hasta el mes que viene. La marca no sabe que yo entré al concesionario y que quiero ese coche, el concesionario compra un lote de coches con un fuerte descuento y el concesionario me lo vende a mí al precio, a lo mejor, de la marca, a lo mejor me deja contento porque me hace un descuento de 1.000 euros y vete tú a saber el descuento que tiene el concesionario por comprar un lote de coches que si no lo tiene la marca aparcado en una campa oxidándose, ¿no? Vale, entonces, resumiendo esto, cuando vemos tal grado de matriculaciones los últimos 3 días,
estamos identificando aquí las marcas con muchas automatriculaciones a sus propios concesionarios. Sí. Pero sigo sin ver exactamente qué es lo malo de eso. ¿Cuál es, por qué eso es malo, por ejemplo, para el consumidor, para la demanda o para la oferta? El consumidor puede estar muy contento porque el concesionario le puede haber hecho un descuento. Pero no sabemos qué descuento le podría haber hecho la marca al mismo cliente manejándolo a través del precio de venta al público. Porque existe una desconexión entre el consumidor y la marca, y el precio está manejado no por la marca, sino por el concesionario. Y el concesionario acaba de... Faconauto, la Asociación de Concesionarios, ha vuelto a publicar ingresos y beneficios récord en 2022, otra vez más, cuando nos pasamos todo el año oyendo que lloran porque la crisis, porque hay que fomentar ayudas a los coches de combustión, porque tal y pascual. Y sin embargo, cada año, el 2021, ya tuvieron récord de beneficios en pleno COVID, y pues en 2022 han vuelto a tener otra vez beneficios récord, se están riendo de nosotros en nuestra cara. Ese dinero, los concesionarios, se lo están quitando a las marcas y a los consumidores. Si estuviera la marca y el consumidor hablando directamente y con un modelo agencia, el punto de entrega dejara de ser un punto de venta y pasara a ser un punto de distribución, cobrando sus 500 euros, 1.000 euros por entrega, me da igual, los que estarían manejando el PVP y la demanda, controlando cómo adapto mi precio a la demanda, serían las marcas. Y han externalizado y están en manos de los concesionarios para poder seguir vendiendo. Pero lo más terrible de esto es que la mayor parte del crédito que reciben los concesionarios para comprar esos coches, porque en una automatriculación el que compra el coche es el concesionario. El concesionario tiene que pagar ese coche a la marca. Pues el crédito, mientras recibe el dinero entre que lo vende a su cliente y le paga a la marca, ese crédito en su mayor cuantía lo dan las propias marcas. Lo cual es totalmente de psiquiátrico. Es absurdo. Y esto es algo que no tiene absolutamente ningún sentido. Es verdad que Faconauto, a través de Gerardo Pérez hace unos años, negoció un acuerdo marco con BBVA, seguramente porque las marcas no estaban dispuestas a dar crédito ilimitado. Pero para BBVA, que creo que es el que hoy todavía está concediendo créditos junto a las marcas para llevar a cabo este negocio segurísimo. ¿Por qué es un negocio segurísimo? Porque los márgenes que está obteniendo por 30 días de decalaje entre yo te compro el coche marca y se lo vendo a un señor que pasa por ahí con un margen absurdo, el negocio es redondo para el concesionario y el riesgo es mínimo para el banco. Esto en Estados Unidos ha cambiado. Los límites que dan de crédito las marcas a los concesionarios son muy bajos. Pues la banca que está encargada de darle estos créditos a los concesionarios, debido al inventario que se está acumulando, te dije que son casi 100 días en los de eléctricos, pero los de combustión está incluso peor. Pues esta banca que está dando estos créditos a los concesionarios han reducido el valor del precio, el valor del coche que tiene inventario el concesionario y la expectativa de a qué precio van a poder venderlo al usuario final. ¿Y cuándo? Y han endurecido muchísimo las condiciones de crédito a los concesionarios, y esto naturalmente, si esto llegara a pasar en un país como España, todo este problema se acabaría de inmediato y seguramente que más de un concesionario quebraría muy pronto. Ojalá que no, pero bueno, a ver qué tal. Ojalá que no, pero ¿quién va a estar dispuesto voluntariamente a dejar de forrarse a costa de las marcas y del consumidor? Yo no sé si al final queda la idea clara de que si el intermediario no se forra y la marca habla directamente con su público final, el precio va a ser el que tiene que ser. Claro. Sí, entiendo perfectamente que es un sistema que al final encarece el producto que llega al consumidor final y quita poder de la marca de cambiar los precios según la demanda. La marca es, además, con síndrome de Estocolmo, es la víctima de esto, es la víctima, y encima está dando crédito para seguir siendo la víctima. Aquí tienen que cambiar muchas cosas. Vamos a avanzar con el siguiente. Aquí tenemos una cosa curiosa, la variación de venta. Volvemos un poco al tipo de motorización que se vende. Y,
porque tenemos lo que se sube y que se ha bajado en junio con respecto al junio el año pasado. Lo que vemos aquí es que en general estamos vendiendo 23% más coches este año que el año pasado. Es el acumulado a junio. Sí, el acumulado a junio. Sí, son 6 meses, la Sí. mitad del año comparado con la primera mitad del año pasado. Y en esos 6 meses se han vendido 23% más de vehículos de cualquier tipo que el año pasado, ¿verdad? Ya vimos que en junio solo era un 13%, en el acumulado es un 23%. Hemos tenido meses muy buenos en la primera mitad del año y la tendencia de cada una de estas columnas se va a medida que engrosamos la muestra, ¿no? A medida que vamos incorporando un mes más, se van dibujando tendencias que se mantienen en el tiempo, ¿no? Vale. A mí lo que me gusta de esto es que deja muy claro que la bajada que hemos visto de diésel no es una bajada del 9% en esto, es una bajada del 9% más la diferencia de lo que haya subido el mercado en general. Entonces, desde la línea roja hasta aquí abajo, hay muchísimo más que 9%. 32 puntos, sí. Ahí, efectivamente. Y vemos que gasolina está prácticamente plano. No sube ni baja, sube con el mercado, pero ni más ni menos. Efectivamente, efectivamente. Y existe una tendencia hacia la electrificación, aunque incluyamos en la electrificación el híbrido, que sube más que la gasolina y claramente por encima de la media, ¿no? Pero sobre todo lo verde, que en términos relativos es muy importante que además el 100% en eléctrico esté creciendo más rápido que el híbrido enchufable. Esto es una señal, a pesar de tener todo en contra en España, mucha prensa que no está ayudando nada, mucho ruido en las redes sociales. A pesar de todo esto, el precio que todavía no está a la altura del bolsillo de una gran capa de la sociedad española, a pesar de esto es un grandísimo éxito que el 100% eléctrico esté en estos niveles, por encima de todo lo demás, y después de haber visto las diapositivas anteriores, ya sabemos a quién se lo tenemos que agradecer con nombres y apellidos. Y también tenemos que ser conscientes de que podríamos estar y deberíamos de estar incluso mejor. Vale, bueno, pues 74%, muy bien, a ver si se mantiene. A ver si para el tercer trimestre los eléctricos 100% adelantan a los eléctricos híbridos o los híbridos enchufables. Me conformaría con tener esta foto después de septiembre, porque julio y agosto no son buenos meses para los eléctricos. Bueno, vamos a ver qué pasa. A ver lo que pasa. Porcentaje de diésel, ventas turismos nuevos en España. Un poco lo mismo para mostrar la caída del diésel, ¿no? Desde enero 2021 hasta hoy en día. 2 años y medio. En 2 años y medio nos hemos ido del 27,3%. Otros años, en junio incluso, recuperaba un poco antes de las vacaciones de verano. Lo tenemos por aquí, una pequeña subida, lo tenemos por aquí, una pequeña subida. Pues este año ni en junio hemos conseguido una pequeña subida. Vamos a ver qué pasa en julio y agosto. Probablemente recupere algo. Pero la caída es impepinable. Y nadie está forzando esto. Tú puedes ir a comprarte un coche diésel hoy en día y si hicieras caso al eco que tiene en redes sociales el defensor del diésel, deberías de pensar que la curva está invertida, ¿no? Porque todo el mundo estaría comprando. Es 1 de cada 10 en lo que vamos a terminar el año. Es la desaparición del diésel. Ranking de provincias según el porcentaje de turismos 100% eléctricos. Lo primero que quiero destacar es aquí en medio tenemos en blanco a Madrid, en la Comunidad de Madrid, con muy pocos ventas de turismos 100% eléctricos. ¿Por qué es eso? Este mapa es muy representativo. Excepto en 3 sitios, Vale. que son Madrid y los 2 archipiélagos. Vale, empecemos con Madrid. Madrid, porque en Madrid se matriculan muchísimas flotas. Si yo, por ejemplo, soy un ejecutivo de una empresa de ámbito nacional, a lo mejor el coche de empresa que me dan está matriculado en Madrid por tener Madrid la central. Vale. O Rentacar, es verdad que esto afecta por igual a Madrid, donde se matricula mucho Rentacar, pero también a los archipiélagos. Y hasta que Rentacar en los archipiélagos no sientan el aliento en el cuello de los turistas centroeuropeos de que no tienen suficientes eléctricos para su demanda y empiezan a comprar eléctricos como locos, hasta entonces pienso que están distorsionando a la baja
el potencial que tienen los archipiélagos para estar en el top español. Entonces, ¿qué voy a hacer yo la próxima vez? Tengo pensado hacer este mismo análisis filtrando solo por ventas a particulares, a ver cómo queda. Claro. Pero esto se me ha ocurrido después de hacer este mapa. Vale, Así entonces, que de momento estos son las ventas totales de eléctricos, ¿no? entonces, ¿dónde funciona mejor la venta de eléctricos entonces? Cuanto más verde oscuro, mejor tenemos, ¿no? Y Vale, entonces, el líder, Cataluña es... el líder nacional es Navarra, Navarra. con diferencia, Ajá. con más del doble de la media nacional. ¿Y por qué? ¿Qué hacen bien ahí? Además de tener una tradición, por ejemplo, Gamesa, el fabricante de aerogeneradores, Sí. que bueno, pues tiene una parte importante de sus headquarters estaba en Pamplona, y de la producción creo que también. Tienen conciencia medioambiental tradicional. Bueno, todos los que hemos ido a Navarra sabemos cómo son allí, ¿no? Tienen una conciencia medioambiental muy superior a la media. Pero no solamente es eso. Pero no solamente eso, o quizá por eso también incentiven, además de lo que incentiva el Plan MOVES, Sí. con el impuesto foral, incentivan muy bien los coches eléctricos, muy bien. Muy bien, estamos hablando de... No me sé la cifra exactamente, pero... Entre 9.000 y 10.000 euros por vehículo, incluyendo el plan MOVES, si no me equivoco. O sin el Plan MOVES, on top, mucho dinero. No sé exactamente cuánto es, pero mucha diferencia con respecto al resto del país. Y claro, la diferencia salta a la vista, ¿no? Claro. Entre la conciencia medioambiental, que ya está llegando a sus límites, porque hoy en día el que por conciencia medioambiental se puede permitir un coche eléctrico porque pide un crédito y luego se lo ahorra no yendo a la gasolinera o lo que sea, está alcanzando ya cotas en las que tiene que bajar el precio para alcanzar más gente que por lo exclusivamente medioambiental vaya a hacer el cambio, ¿no? El resto ya tiene que ser por prestaciones, que esa va a ser lo que pegue el grandísimo tirón, va a ser por prestaciones. El coche eléctrico tiene, por lo general, mucho mejores prestaciones que el coche de combustión. Sí. Cuando los dos precios se acerquen más y se haga la promoción adecuada, ahí es donde el coche eléctrico se va a disparar. Perfecto. Otra diferencia, hablaste de archipiélagos. Sí. Tenemos la diferencia entre Baleares y Canarias. Sí. Sí. Aunque aquí cambie de color, la diferencia no es tan grande. Pero sí es verdad que Baleares es, digamos que por el efecto moda, normalmente en un garaje que ya empieza a tener muchos coches eléctricos acelera la adopción, ¿no? Vale. Y aquí ha llegado antes. Ha llegado antes y digamos que Canarias ha renovado este año sus flotas. El año pasado Canarias estaba en el top. Este año ha renovado sus flotas con menos coches eléctricos de los que debería haber renovado. No te sabría decir por qué, si hay más ingleses, menos alemanes, menos... No tengo ni idea, pero ellos habrán hecho su análisis, ¿no? Una cosa que sí que noto, que he estado en ambos sitios, y es la red de recarga pública en Baleares es notablemente mejor que la red de recarga pública en las Canarias. Pues entonces tú has dado con la respuesta seguramente, porque claro, si la red de carga en Baleares es buena, eso anima a mucha gente a pasarse al eléctrico inmediatamente. Yo creo que es parte de ello. Hay que tener en cuenta que si nos alejamos de las grandes capitales, hay mucha volatilidad porque las cifras que tú puedes matricular en Soria o en Orense son muy bajas comparado con Zaragoza, Vizcaya, etcétera, ¿no? Entonces, si hay una empresa fuerte, grande, que compra un tipo de vehículo, pues puede distorsionarlo totalmente en Soria, pero no en Madrid. Exactamente. Bueno, en Madrid porque hay muchas, pero efectivamente lo que dices es correcto, ¿no? Entonces, bueno, pero en general, si nos atenemos a los tonos verdes, lo que vemos es un predominio, porque puedes cambiar de un verde a otro en 6 meses, ¿no? Pero en general vemos un gradiente enorme, norte-sur, más oscuro, más claro, ¿no? Cuanto más al sur te vas, menos penetración del coche eléctrico hay. Coincidencia con ingresos, promedio, etcétera. Yo he sobrepuesto los dos mapas, hay coincidencias, pero no son la única explicación a este gradiente, ¿no?
¿Cuál es la explicación entonces? Yo creo que es la moda y la cercanía al resto de Europa y la cercanía de los turistas y residentes frecuentes y la presencia de gente no española en empresas multinacionales, las que están haciendo que sea por allí por donde entra más la adopción del coche eléctrico y que se termina distribuyendo en la población tradicional a través de lo que es la moda, ¿no? De lo que es ver al otro lo que tiene y preguntarle, imitar su comportamiento. Y que cuanto más nos alejamos hacia el sur, menos se da ese fenómeno. fenómeno. Esa es mi creencia. Pero con el paso del tiempo... A ver si alguien aquí tiene otra teoría. Yo no tengo ni idea, la verdad. La verdad es que no lo sé. Las diferencias son del doble entre el norte y el sur. Clarísimamente. Notable, sí. Vale. ¿Ya paso al siguiente? Sí. Aquí vemos algunos de los mismos datos, pero destacando donde más se venden, ¿no? Recuerda que la media nacional está en el 5,0 para los 6 primeros meses del año. Ni 5,1 ni 4,9. Fue 5,0. Fue 5,85 en junio y eso consiguió que el total del primer semestre llegara a 5,0. Vale. Si tenemos eso en mente, vemos que Navarra tiene exactamente el doble, 10,0. Pero para que la media nacional sea 5,0, muchísimo tiene que estar por debajo de 5. Y aquí echamos de menos a Madrid, que es muchísimo, ¿no? Dentro de lo que son las matriculaciones nacionales. O sea que todo lo que vemos por encima del 6 es muy buen resultado si lo comparamos con el resto de España. Vale. ¿Algunas a destacar aparte de Navarra? Navarra es espectacular, vamos. Bueno, tienes 3 de las 4 en el top, incluso creo que están las 4 provincias de Cataluña, Tarragona, Barcelona, Girona, Lleida. Tenemos del País Vasco Álava, tenemos Guipúzcoa y Vizcaya. Tenemos 2 comunidades autónomas al completo, multiprovinciales, en el top. Y además tenemos Navarra en el top. O sea, tú te das cuenta de que aquí hay una tendencia. Una tendencia regional, sí. que casi puedes asimilar. Sí, es verdad que el PIB y todo lo demás juega un rol, pero no el único rol. Hay una cuestión cultural detrás también. Tienes La Rioja, que es el año pasado no estaba aquí. La Rioja estaba muy abajo en la escala. Es una de estas comunidades muy volátiles por el bajo volumen de ventas. Pero si estás rodeado de Navarra y Álava, pues evidentemente se contagia. Es decir, lo terminas viendo también. Este es el fenómeno que yo espero que vaya en transmisión al resto del territorio, ¿no? Y tenemos también Toledo y Guadalajara como provincias, no sé si hay más anexas a Madrid, que la explicación puede ser que mucha gente de Guadalajara y de Toledo tienen la distancia al trabajo, no tanto el poder acceder a la Almendra Central de Madrid, porque en la Almendra Central de Madrid no trabaja mucha gente. No. La gente trabaja en Madrid, pero no en la Almendra Central de Madrid. Y si trabajas ahí, probablemente no vas en coche de todas formas, aunque pudieras. Aunque pudieras. Yo creo que más bien es que trabajan en Madrid y que la distancia de Toledo a Madrid para el día, ¿no? Como de Guadalajara a Madrid, como puede ser de Segovia a Madrid, de Segovia, digamos que las provincias dormitorio de Madrid son más Toledo y Guadalajara, ¿no? Justifican perfectamente un coche eléctrico, porque hay gente que se hace más de 100 kilómetros al día, impepinablemente. Y entonces, si tú vives en provincias y tienes donde cargar el coche a diario y tienes que hacer un alto consumo del coche a diario, eres el candidato ideal para tener un coche eléctrico porque lo vas a amortizar muchísimo más que la persona que solamente lo utiliza para moverse por su ciudad, ocasionalmente salir fuera, ¿no? Totalmente, totalmente. Esto entra todo dentro de la especulación. Es muy fácil especular, pero bueno, yo me atrevo a especular porque, bueno, al final convivo con estos datos a diario, con lo cual me quiero permitir algunas licencias, ¿no? Venga, pero pido a todo el mundo que nos dé su opinión en los comentarios. Eso es. Furgonetas 100% eléctricas. Otro tema aquí espectacular. ¿Cómo va este año también? Sí, va muy bien. Esto es puramente económico, la decisión de electrificar una furgoneta. Vas a poner puntos de carga seguramente donde las tienes aparcadas de noche. Vas a echar números y vas a ver cuánto te vas a ahorrar, porque estas furgonetas son más caras que las de combustión. Pero con un sano ejercicio en Excel,
y con una buena negociación con la marca de que te ponga los puntos de venta, verás que los números te salen muy bien. Y aquí lo que hay que hacer es contarlo para que todo el mundo que esté a punto de renovar flotas, que evalúe la posibilidad de transformarlo a eléctrico y sobre todo si son, por ejemplo, flotas de reparto, el acceso que va a tener a muy próximamente zonas de bajas emisiones que se van a tener que implantar, gane quien gane las elecciones, porque estos son cosas que vienen de Europa y que se van a implantar sí o sí, pues las zonas de bajas emisiones pueden ser un factor también muy convincente para acelerar la conversión a furgonetas 100% eléctricas. Pues aquí también quiero animar a las empresas o empresarios que tienen una flota de varios vehículos, no descartar el eléctrico porque dicen que no es adecuado para sus necesidades, porque en muchas ocasiones puede que 1 de cada 5, 1 de cada 3, 1 de cada 2, puede que sí. Que necesitas hacer más kilómetros a diario con algunos de tus vehículos, perfecto. Pero quizás hay algunas rutas que sí que se pueden cubrir con los 100% eléctricos y al final del día eso te va a ahorrar muchísimo dinero. Aquí ahorramos combustible, ahorramos mantenimiento y ahorramos tiempo parado. Porque para un empresario una empresa de reparto, una de las peores cosas que pasan es cuando su furgoneta está parado por una avería, por un cambio de caja de cambios, por un embrague, por uno de esos componentes que se fastidian muchísimo en esos vehículos porque llevan un tute muy fuerte diario de frenar, arrancar, que al coche eléctrico o a la furgoneta eléctrica pues no le importa tanto. Y acabo de hablar con Ford Pro, que van a lanzar algunos nuevos modelos aquí a finales de año también. Y una de las cosas que más les importa es el tiempo activo del vehículo. No a ellos lo tienen vendido y ya está, sino al empresario que lo usa. El tiempo activo de la furgoneta, porque es tiempo de trabajo y es tiempo que puedes ingresar. Cuando está parado es un gasto, cuando está en movimiento es un ingreso. Y eso es una ventaja muy grande para los furgonetas eléctricos frente a los de combustión. Y las autonomías que tienen se ajustan muy bien al tipo de servicio que dan en las grandes extrarradios de las ciudades, ¿no? En algunos casos sí, muchos sí. Y si no, pues quizás se puede convertir parte de la flota, ¿no? Porque hay empresas que hacen 300, 400 kilómetros en los extrarradios de Madrid. Y claramente pues no hay un producto adecuado ahora mismo para eso, pero quizás también hacen algunas rutas de 150, 200 kilómetros y sí que se pueden hacer. Sí, porque estas furgonetas se cargan perfectamente de noche. Sí. Como se cargan de noche los autobuses, ¿no? Y los autobuses es más espectacular aún el crecimiento, ¿no? Es muy buena noticia. Que se mantiene en julio, seguimos también incorporando y faltan por unir muchas cosas que se licitaron el año pasado en grandes ciudades y que tienen que caer sí o sí en la segunda mitad del año. 269 en medio año ya nos coloca en la primera división europea. Muy bien. En la que no conseguíamos estar, ¿no? Con 141 en un año entero, éramos el furgón de cola. Y por fin, gracias a muchas ayudas que hay para la adquisición de estos vehículos, que son muy caros, pero están muy subvencionados, y proporcionan mucho confort a los ciudadanos en términos de ruido y contaminación. Es una opción muy, muy buena que hay que animar a todos los consistorios a que se sienten y lo estudien, porque realmente merece la pena transformar los centros de las ciudades y dotarlos no solamente de estos autobuses, sino de carriles específicos. Por ejemplo, el IE-Tram que vemos en la foto de arriba a la izquierda, en varias ciudades españolas están implementando también carriles específicos exclusivos para ellos, lo cual hace que el transporte colectivo sea muy atractivo para el ciudadano de a pie, ¿no? Y le da ese aspecto de tranvía antiguo y tal. Pues esto está funcionando muy bien y además creo que hay una diapositiva en la que vemos además en junio, ¿sí?, las marcas que se están matriculando. Hay 2 marcas ahora, no solamente una, que producen autobuses de gran tamaño urbanos, ¿no? Una es... En España, dices. En España. Sí. Irizar, que ya los conocíamos del País Vasco, que tienen el modelo IE-Tram de muchísimo éxito en toda Europa. Y ahora hemos encontrado en Orense a Invi, que es un fabricante de autobuses urbanos de toda la vida,
de más de 100 años de historia, etcétera, etcétera. No sé si han conseguido vender ya autobuses 100% eléctricos fuera de España. Estos son los primeros de los que tengo noticia en España y son en su ciudad natal, ¿no? En la propia Orense, Sí. donde han colocado, lo tenemos, son Aquí, 10. sí. 10 unidades en este mes de junio, que esperemos que sean, si no todos los que tienen que sustituir, bueno, pues que si quedan más por sustituir, lo sigan haciendo y que además tengan muchísimo éxito, porque ellos exportan muchísimos autobuses a toda Europa. Un detalle curioso aquí, Sí. cuando una comunidad o una ciudad compra una marca de autobuses, suele ser que todos los autobuses de esa ubicación sean de la misma marca. No, no es así. Tenemos varias, en junio ha sido así, casualmente. En el total no. Barcelona, Madrid, que tienen grandes flotas ya eléctricas, Ajá. combinan varias marcas. Vale. Lo cual tiene sentido porque seguramente no querían equivocarse, ¿no? Ya. Y no poner todos los huevos en la misma canasta. Todas estas marcas que vemos, BYD, Mercedes, etcétera, MAN, todas estas marcas, sus autobuses son todos de excelente calidad. Y aquí hay alguna marca también de microbuses, como el turco e-Attack. Ajá. Tenemos una en el parque donde estaba Nissan en Barcelona, Ajá. que han hecho una entrega en Segovia con el e-Shuttle 0ID, no sé cómo se pronuncia, si se pronuncia 0ID, pero están allí y esta es la primera entrega que yo tengo detectada de microbús, ¿no? Ajá. Y bueno, pues oye, que sigamos así todos los meses y tengamos un año con más de 500 sería un resultado excelente. 260 autobuses eléctricos en 6 meses. Sí. Hay que imaginarse los 260 autobuses uno al lado de otro Sí que para son. imaginarse el impacto también en el consumo de diésel. Total, sí. Pero no solamente autobuses, furgonetas y coches, ¿no? Aquí tenemos ya la totalidad de los vehículos eléctricos, ¿verdad? Estos son vehículos. Acumulado en junio, así que todo el año hasta junio, ¿no? Comparado con todo el año hasta junio de 2022. Vemos que aunque el año pasado se matricularon más ciclomotores y motos, probablemente por compañías de compartir moto de estas de ciudad, sin embargo, las 4 ruedas y más de autobuses y camiones están elevando muchísimo la cantidad de vehículos eléctricos matriculados este año, pasando de 25.000 a 36.000 en 6 meses, ¿no? 6.000 son 11.000 unidades más en 6 meses, es muchísimo más que el año pasado. Sí. Estamos yendo por el buen camino. Y esto es el principio. Cuando esto entre en S, en curva con forma de S, estos números, cuando los veamos en perspectiva, vamos a verlos con una sonrisa en la boca, ¿no? Ojalá. Pero vamos, estamos en la curva, estamos iniciando la curva. Vale. Estamos iniciando el despegue. Cosas que no sé si preocupan, pero son curiosos, por lo menos, ¿ciclomotores han bajado? Pero es lo que menos ha bajado, o sea, han bajado entre 300 y 400 unidades sobre 3.200. Y probablemente debido a que el año pasado, en la primera mitad del año, se matricularon muchas en las grandes ciudades de compartir, de estas aplicaciones, ¿no? Vale. Lo mismo con motos. ¿Qué pasa? Que entre motos y ciclomotores hay los mismos modelos, que los tienes a veces matriculados en la DGT como moto y a veces como ciclomotor, lo cual es sorprendente porque la moto tiene una matrícula en toda regla. Pero la DGT tiene esas cosas. Bueno, y tiene eso es por variaciones, potencia del motor, ¿no? Porque para que sea una cosa u otra, pues se puede variar muy fácilmente la potencia, lo cual si es ciclomotor, pues tiene menos potencia, tiene más autonomía. Esperemos que lo estén haciendo bien, porque realmente la descripción del modelo son iguales, pero bueno, ellos sabrán lo que hacen e irán haciendo las correcciones. Incluso he pensado en agruparlas para tener las 2 ruedas todas juntas, ¿no? Quizás. La diferencia es en la velocidad máxima que se les permite alcanzar también, ¿no? Probablemente. Los ciclomotores son 45 km por hora y los motos ya por encima. Entonces, creo que sí que tiene sentido porque también los puedes usar los ciclomotores, los puedes vender a chicos o chicas a partir de 16 años, etc. Así que es otro público, un motor menos potente. Bueno, quizás tiene sentido agruparlos, pero no creo que haya
ninguna maldad o ninguna trampa por las marcas, por venderlos. No, Simplemente que cogen, eso desde luego. usan la misma base Sí. para crear dos productos diferenciadores. Sí. No quería decir que las marcas tuvieran nada que ver. Más bien mi comentario iba por la DGT y su forma De registrarlo. registrarlo. Dentro de los ciclomotores tenemos también de 4 ruedas. Está el Citroën Ami, está allí. Sí. Y ahí es donde veremos el nuevo que saldrá. Ya están fabricándolo de esta marca de Barcelona, No sé. que tiene motos también. Silence. Silence, sí, tiene ahora vale. un ciclomotor de 4 ruedas. Y el Topolino también vendrá a fin de año como ciclomotor de 4 ruedas. Así que por ahí a lo mejor veremos cosas interesantes. De momento los números son bajos, solo del Citroën Ami. Sí, bueno. Pero en camiones tenemos cosas muy interesantes, como ya vimos en abril. Estamos teniendo camiones de largo recorrido, de Volvo, sobre todo, los modelos F, H, FL, con cantidades muy interesantes, que van siempre acompañados en notas de prensa, con puntos de carga de hasta 1 megavatio que están poniendo en los puntos que, desde el punto de vista logístico, los compradores de esos camiones necesitan para cubrir todas sus rutas, ¿no? Esto es muy interesante porque a medida que se están implementando estos puntos de carga, otros posibles clientes de los camiones eléctricos ya van a tener muchísimo terreno avanzado para ellos también tomar la decisión porque sus rutas vayan pues a Mercamadrid o a donde sea, ¿no? Es mucho más fácil comprar un camión cuando ya hay una infraestructura que elegir hacer infraestructura y camión a la vez, ¿no? Exactamente. Entonces, lo mismo que pasa con los autobuses, que se vende el sistema de carga y el autobús como un paquete, los primeros paquetes de camiones, los primeros camiones de largo recorrido y de carga pesada que se están vendiendo, que son pues probablemente cerca de un 20% de lo que vemos ahí, se venden en paquete con la infraestructura de carga, que no es necesariamente solo donde se cargan en la empresa que los compra, sino también a lo largo del recorrido. Por lo tanto, camiones casi han duplicado con respecto al año pasado, y lo que sí que se ha más que duplicado son las furgonetas, ¿no? Casi triplicado ya. Sí, las furgonetas van como un tiro y están teniendo algunos meses especialmente fuertes. Marzo fue un mes especialmente fuerte, con solamente en un mes más de 700 unidades. Pero todos los meses crecen muchísimo. Muy bien. ¿Qué se te ha olvidado en mitad de gráfico aquí, Luis? No se ha olvidado nada aquí, el gráfico está. Lo que pasa que son 10 unidades en una escala de miles, pues no se aprecia. Vamos a primero, es la comparativa de matriculaciones en España de 100% eléctricos aquí, Sí. con los de hidrógeno que tenemos, y es en los primeros 6 meses del año. Por lo tanto, pues estamos ya por encima de los 30 y... ¿Cuál era el total? ¿37.000? 36.000 son el total de vehículos que se vendió 100% eléctricos de todos los tipos. Y hidrógeno estamos hablando de 10. 10, no 10.000. 10. Y la inmensa mayoría de prueba, experimentales. Como uno de los 2 turismos, hay uno que está en la provincia de Madrid, que seguramente es de una de las marcas que lo venden, coche de empresa. El otro está en una de las Islas Canarias, en un proyecto de hidrógeno a gran escala. Vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Como coche de demostración. Autobuses, sé que hay 5 en Palma, de una adquisición seria, que fueron adquiridos como autobús de transporte urbano, y figura como camión un Renault, que es furgoneta, pero fue matriculado como camión con caja, por alguna modificación que le tienen que haber hecho. Y es de prueba también. Van a hacer una especie de road trip por España enseñándolo. Entonces, en todo lo que llevamos de año se han matriculado exactamente 2 turismos. 2 turismos, uno de ellos de exposición también, de muestra para Canarias, ¿no? Y uno que debe de ser de empresa para uno de los comerciales, para que presuma cuando viene a los concesionarios de Madrid, ¿no? A saber para qué es. Pero bueno, no acaba de despegar exactamente. No solo no acaba de despegar, sino que cada vez más marcas declaran, ya no que no va a ser para turismos el futuro, que no tiene sentido, porque para hacer hidrógeno necesitas electricidad. Y encima, mantener una estación de carga de hidrógeno tiene un coste enorme y no puedes tú tener, así como la gente que tiene garaje propio,
puede cargar su coche eléctrico, nadie se va a instalar una hidrogenera en casa. Claro. No tiene mercado el turismo, a pesar de que se intente convencer a la opinión pública de que son el futuro, ¿no? No lo va a ser porque las marcas se están retirando, con muy pocas excepciones, como Toyota, que sigue insistiendo en que quieren desarrollarlo, sino que muchas marcas están diciendo ya que tampoco para transporte por carretera son el futuro, ¿no? Y cada vez más marcas de camiones están declarando que su inversión va a ir directamente al camión electrificado. Intenso el medio año. Ha sido un medio año muchos datos a repasar. Muy entretenido. Pues muchas gracias, Luis, por venir aquí a repasar todos estos datos. Si vosotros tenéis alguna pregunta acerca de esto, comentarios, ponlo en un comentario aquí abajo del vídeo, o podéis también contactar directamente con Luis en su cuenta de Twitter. Pongo también un link ahí abajo en la descripción para que sea más fácil encontrarlo, donde hay muchos más datos. Os recomiendo seguirle a Luis, porque no solamente publica los datos que vemos aquí, sino muchísimos más de... Muchas gracias. Procuro siempre publicar datos y dar mi opinión, pero siempre acepto que alguien me dé una opinión bien razonada, que me ayude a aprender a mí, y sobre todo, donde pido más ayuda porque tengo más interés en saber, porque me reconozco que no sé nada, es en el modelo de distribución de los concesionarios y el modelo de negocio que tienen. Todo lo que la gente me pueda instruir sobre eso y me pueda ayudar a entender todos estos números que hemos visto, se lo agradezco ya de antemano. Vale, perfecto. Venga, pues muchas gracias. Chao. Chao.